Buenas noches, un programa más de Hablemos Claro. Y esta noche, antes de tener la conversación con el ingeniero Cardoso, a quien le hemos vuelto a invitar para que nos explique toda esta problemática que se está generando en la República del Paraguay sobre la deficiencia en la energía, donde tenemos varias usinas y no tenemos luz. Entonces, antes de eso, un pequeño pimponeo con Roberto Paredes, en donde estamos observando tantos problemas que se dan en la República y que merecen por lo menos alguna explicación o hablar sobre estos temas que muchos ya no hablan. Y hemos traído a nuestro programa a gente respetable, expectable, para que nos ilustre sobre los problemas de la República. Hemos hecho muchas sugerencias, algunas fueron escuchadas, otras no. Le hemos traído al ministro de Relaciones, a quienes les hemos dicho la defensa del nacionalismo paraguayo y todos aquellos que se meten en las cuestiones internas del país, patitas para calle. Lastimosamente no se hizo, pero de cualquier manera no perdemos la esperanza de que alguna vez vamos a hacer respetar nuestros derechos los paraguayos y vamos a hacernos respetar, que nadie más venga a ocuparse de nuestros problemas, personas que de afuera quieren venir a darnos cátedra. Ahora aparecen en el firmamento nacional los expresidentes de la República de otros países y darse cuenta de que los ex son ex novio, ex esposo, ex presidente, ex senador. ¿Qué tendrían que venir a decirnos los expresidentes sobre nuestra democracia? Acá hay democracia, que no es perfecta y no es perfecta, pero hay. En muchos otros países no hay democracia. ¿Por qué no se entremeten allí? Y es porque nosotros permitimos que estos señores, que no se dan cuenta de que alguna vez fueron, hoy ya no son absolutamente nada, vienen a meterse en las cuestiones de nuestro país y que nos incumbe resolver a nosotros los paraguayos. Ese es un tema que preocupa y que pareciera ser que mucha gente no se da cuenta. ¿Qué opinas sobre el particular, Roberto? Sobre el particular tengo una experiencia que conozco bien porque tuve la oportunidad de escribir o ayudarle a escribir al ingeniero Juan Carlos Guasmoz y sus memorias, y que yo sepa fue el segundo caso. Hubo un caso de expulsión de un embajador de los Estados Unidos en la época de Morini, cuando era presidente Higinio Morini. Y en la era democrática, el único caso que conozco es cuando el gobierno de los Estados Unidos lo saca a John Glassman a pedido del presidente Guasmoz, que se encuentra en una ciudad chilena con el presidente Bill Clinton y le pide que lo saquen a Glassman. Le atropella a Glassman y le dice: yo te había avisado, el presidente de la República del Paraguay soy yo, no te metas en nuestros asuntos. ¿Sí? Esa firmeza faltó con respecto a este embajador, que dicho sea de paso, no es el único, Víctor. Últimamente estaban reuniendo hasta al cuerpo diplomático o parte del cuerpo diplomático para opinar sobre cuestiones estrictamente paraguayas, lo cual no es posible, no es legítimo y mucho menos legal. Lo mismo que los expresidentes de la República, esa carta firmada por Macri, un montón de corruptos presidentes de México y otros sobre el tema de Paraguay a propósito de la destitución de una senadora, atributo que le corresponde al Senado por Constitución Nacional. Me parece una barbaridad que se inmiscuyan en los asuntos internos de otros países, que es un principio de derecho internacional para mí inviolable. Y particularmente este señor que es el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en el Paraguay. En realidad, del tema que tiene que preocuparse es de la situación catastrófica que vive su país. Correcto. Los Estados Unidos. Sí, cierto. Hace unos días el
expresidente Trump y hoy candidato de vuelta a la presidencia de la República, dijo que en noviembre va a enfrentarse con el mayor corrupto que ha parido los Estados Unidos de Norteamérica, Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, tiene que preocuparse por él y por su familia, que estuvo involucrado hasta en el tráfico de armas con Ucrania. Y en cuestiones de sexo con menores también. También. Y por favor, tenemos que pararle el carro, ya que él no va a parar por sí mismo. Parémosle nosotros. Porque ¿cómo va a pretender venir a darnos cláusulas democráticas que para evitar que Trump sea candidato a la presidencia de la República le crearon 28 procesos? 28 procesos que este señor felizmente supo capear, pero con dinero. Sí. Y hoy es el candidato oficial del Partido Republicano. Entonces, que se preocupe de sus problemas, que se preocupe de los problemas sociales que imperan, pero caramba, cada día a ritmo agigantado en los Estados Unidos. Hay mucha desocupación. Gente que duerme en la calle. Drogadicción. Y la drogadicción, ni qué decir. Mata gente. Más de 100,000 personas por año. Entonces, mueren por sobredosis. O sea, Estados Unidos tiene más problemas que cualquier país sudamericano. Que se preocupe de eso, Claro. que se preocupe y que, caramba, que se manden mudar acá con su marido. No sé si llegaste a ver, Víctor, un material que se viralizó mucho. El hijo de Robert Kennedy, hijo, Sí. se lanza a la candidatura Como presidencial candidato, sí. de manera independiente y dice que Estados Unidos es una sociedad profundamente enferma, dice. Él lo describe así. No lo describe Víctor Sánchez Villagra ni Roberto Paredes. Él dice, llevamos guerra a todo el mundo, dice. Hemos tirado bombas donde no debíamos habernos metido, ¿sí? Y descuidamos todo lo que es nuestra sociedad y hoy estamos metidos en un lío tremendo, una sociedad profundamente totalmente cierto. Estuvimos al borde de una tercera guerra mundial. Correcto. Por el tema de Ucrania. Sí. Que Ucrania permitió que en sus fronteras se ubicara la OTAN con sus misiles atómicos. Eso significaba, lo dijo Putin, nosotros vamos a la guerra contra Ucrania para evitar una tercera guerra mundial, porque si no íbamos a permitir Claro. que la energía atómica esté ahí en nuestras narices. Correcto. Como los Estados Unidos no permitieron en su momento que Cuba trajese misiles y ubicar ahí en las narices de los Estados Unidos. Ni van a permitir hoy, Víctor, Sí. que se coloquen misiles en Venezuela o en Cuba o en cualquier otro país. Entonces, de ley pareja nadie se queja. Claro. Bueno, hay situaciones acá muy lamentables que se dan en la República y hoy leímos en los diarios que se presentaron 439 candidatos para fiscales y jueces, de los cuales aprobaron con la mínima nota 19. 19. El resto se aplazó, más del 95%. Más del 95%. O sea, esto es un asunto lamentable. Y Y porque que no se puede. regalan títulos en las universidades privadas, sobre todo, Víctor. Y también las públicas. O decir También, que las públicas. sí, las públicas también. Yo le dije en la semana pasada al ministro a quien le tuvimos acá, Sí. Luis Ramírez. hay títulos que se compran en el Ministerio de Educación. Sí. A mí me consta, porque gente al llegar a mi trabajo consiguió eso. Y es especialmente lamentable, Víctor, que se candidaten para proteger los derechos constitucionales personas que no tienen ni idea de lo que es una constitución nacional. Y que hayan recibido el título de abogados y algunos inclusive de doctores en derecho sin tener la menor preparación. No, esto es una situación catastrófica Por eso, que hay que corregir, ¿eh? por eso yo me congratulo haberlo traído al ministro de Educación. Una persona excelente. Excelente persona. Y a quien le dijimos estos problemas
que él admitió que son ciertas Sí, y que manifestó estar en condiciones de poder ir resolviendo estas situaciones. correcto. Lo de Ramírez fue fantástico. Muchísima repercusión tuvo ese programa, Víctor, porque me huele como que es la primera vez desde que cayó Stroessner en que volvemos a tener un ministro que conoce el tema de la educación. Comparto contigo en un Profundamente. 100% y mis esperanzas de que este señor va a llevar adelante un trabajo concienzudo para buscar sacarnos de la situación angustiosa en que nos encontramos en el campo de la educación paraguaya. Correcto. Lo malo nomás es que la prensa, caramba, a diario, la prensa contra el ministro de Educación pareciera ser de que es el receptáculo de todas las artillerías pesadas de la prensa. Y evidentemente... Y no sobre cuestiones educativas. No, sobre nada. cuestiones de la caída del mal estado de las escuelas. Sí. ¿Qué tiene que ver? Eso es una cuestión administrativa. De que Él no hay debería baño, ser de que no hay atacado en agua. cuestiones Sí. de fondo, de política educativa, Esa ¿no? que es la parte que importa. que es lo que importa. Eso es lo fundamental. Sí. Bueno, un poquitito de desayuno político antes de entrar en el tema central de esta, Que es la crisis energética. que es la crisis energética. y le Entonces, tenemos a la persona mejor capacitada para eso. es ingeniero hidroeléctrico, es doctor en ciencias Energética. energéticas, con vasta experiencia en el campo energético. Correcto. Y caramba, nosotros ciframos también la esperanza de que gente del gobierno pudiera escucharnos para ver si nos toman algún tipo de solución en la búsqueda de la solución de estos problemas que hoy son acuciantes. Dice que este programa se ve a ese nivel, Víctor. Ellos hoy van a tener la oportunidad de tener una respuesta de altísima calidad. Y para ver que se puede Correcto. y que hay gente capaz Sí. que puede ilustrarnos con relación a esta situación. Ese es el esfuerzo que hicimos para traerlos de vuelta al Carlos ingeniero acá, y ese es el esfuerzo que hizo él para dejar muchas de sus actividades para estar también con nosotros. Correcto. Entonces le agradecemos la muy buena voluntad y esperamos que el gobierno, a través de algunos organismos competentes que entran en la materia, puedan escuchar, valorar y llevar adelante el trabajo de sacarnos del pozo. Perfecto. Ya. Vamos a un corte entonces y ya estamos con Carlos Cardoso Sí, señor. Florentino. Prosiguiendo con nuestro programa de esta noche, queremos significarle a la audiencia que nos está viendo de que hace unos pocos días el ingeniero Cardoso, con quien vamos a disfrutar de su tema en esta noche, nos había significado dentro de 3 años aproximadamente vamos a tener problemas de electricidad en la República. Y los hechos se fueron dando de una manera tal que hoy ya estamos teniendo problemas muy graves. No hay luz, no hay energía en toda la República, y ahora tenemos 1 minuto, tenemos 2 minutos, no tenemos, otro minuto tenemos, 10 minutos no tenemos, y vamos entrando en eso. Entonces, la gente del gobierno evidentemente o no quiere escuchar o no tiene la capacidad suficiente para entender lo que se le dice, que volvemos a traerlo, ingeniero, a usted para volver a escucharlo y a ver si la gente del gobierno no toma las medidas correctivas del caso, porque de lo contrario los paraguayos vamos a sufrir cada día más de un intenso calor, sin luz, sin agua, sin energía. Entonces,
¿qué es lo que usted propone, ingeniero, para que vayamos revirtiendo esta situación que hoy es angustiosa? Y yo no quiero ni pensar en lo que mañana nos depara, porque no veo que se tomen soluciones, no veo que haya atisbo de solución. Entonces quebranta. Y esto quiero trasladar a la ciudadanía para que pueda escuchar con atención las manifestaciones vertidas por usted, la opinión que vierte usted con conocimiento de causa sobre un candente problema del país. Gracias, Víctor, gracias por la invitación de estar de nuevo en este prestigioso programa. Y hoy vamos a hablar de crisis. Vamos a comenzar un poco hablando en general sobre la crisis para centrarnos posteriormente en lo que sería la crisis energética. Entonces, como sabes, yo soy profesor catedrático y me gusta explicar bien las cosas. Por eso es que quiero primero hablar un poco de crisis y después de crisis energética para no entrar directamente en un problema que muchas veces la gente no entiende. Yo creo que las crisis tienen en realidad 3 orígenes. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. El primer origen de la crisis, y todos lo sabemos, es el problema de gestión. El problema de gestión es grave. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que en cargos preponderantes se le lleva a gente totalmente despreparada. Se nombra una serie de consejeros totalmente despreparados y eso lleva a la crisis. Entonces, para que la gente entienda, vamos a dar un ejemplo. Sabemos que el tema de la televisión es corto, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar un problema que todo el mundo lo debe estar sintiendo. La crisis que existe en nuestro país en la Antelco. Realmente la Antelco es seguramente una de las peores empresas que tenemos hoy en telefonía y está en crisis. No me explico cómo una empresa de telefonía puede estar en crisis. Imagínate que tiene un mercado, un país, tiene una cantidad inmensa de gente que necesita de las telecomunicaciones y Antelco, que es una empresa nacional, creo yo que no está bien gerenciado, por eso es que está en crisis. La Antelco hoy yo creo que recibe mucha plata dulce también, ¿verdad? Yo eso lo digo pensando inclusive en mi caso, mis vecinos, en mi barrio, donde todo el mundo teníamos línea baja de Antelco. Hoy no tenemos, pero ojo, continuamos pagando todos los meses. Entonces, eso yo llamo plata dulce que llega y que no se aplica, ¿verdad? Lastimosamente, ese es un origen de la crisis. Lastimosamente, las autoridades no se dan cuenta que colocar en cargos relevantes, en cargos técnicos, a amigos despreparados solamente puede llevar a esta situación en que estamos hoy. Y lo dije, lo nombro Antelco, pero puedo nombrar empresas de la salud, el IPS, tantos otros que si analizamos es la misma situación. Bueno, esa es una de las causas de la crisis. La segunda causa de la crisis, y ahora ya vamos a entrar un poco en el sector energético, es la infraestructura y las condiciones meteorológicas. Sabemos todo que la ANDE tiene crisis de infraestructura, no tiene la infraestructura mínima
para atender a los clientes del país, y cuando tenemos a esto asociado los problemas medioambientales como el calor, lluvia, viento, todo esto se agrava. En este momento que estábamos sufriendo temperaturas cerca de los 40 grados, donde todo el que prendía en su casa aire acondicionado, ventilador, no hay sistema eléctrico como el de la ANDE que va a aguantar. Y efectivamente le llegó la crisis a la ANDE, y esa crisis es lo que ocasiona que se corte la luz cada un cierto tiempo en tal lugar, etcétera, etcétera. Pero una cosa que yo quiero adelantar. Yo siempre hablé de crisis energética, y parece que la gente no se convence, no cree. Todo el mundo todavía está con la falsa idea que con Itaipú y con Yacyretá podemos tener crisis energética. Podemos y vamos a tener. Esa es la realidad. Entonces, esto que está ocurriendo hoy es un precalentamiento de lo que va a ser la crisis energética real que vamos a tener de aquí a unos pocos años. Ahí ya los cortes no se van a deber a temperaturas elevadas, ¿verdad? A viento, lluvia, porque por lo menos allá donde yo vivo, cada vez que hay un viento se corta la luz. Y le reclamamos a la ANDE, no el viento. Y si no hay viento y lluvia, también se corta la luz. Le reclamamos a la ANDE y dice, no, es que el problema es que se calientan las líneas, se calientan los transformadores. Todo eso es infraestructura. Entonces, la pregunta que todo el mundo se debe hacer o se hace es ¿qué podemos hacer en una situación como esta? Y bueno, realmente solucionar problemas de infraestructura requiere recursos. Necesitamos, como ya escuché hasta el presidente de la ANDE, 700 millones de dólares al año y no conseguimos 300. Bueno, la verdad es que se soluciona problemas de infraestructura con recursos. Pero ¿eso qué significa? Que este problema no se va a solucionar y lo peor es, se va a agravar. Entonces, ¿cuál sería una de las soluciones, verdad? Porque no puede ser que todos los problemas sean insolubles. Bueno, ¿cómo se consigue más recursos? En el caso de la energía no hay duda. O se compra más barato o se cobra una tarifa mayor. Con respecto a aumento, sea de tarifa, sea de lo que sea, yo estuve en los Estados Unidos y en una oportunidad en que la tarifa eléctrica subió así de sopetón 35%. Yo dije, si esto ocurre en mi país, seguro que le echan al presidente. Y hablé con ellos y ellos me dijeron no. Aquí la cultura de la gente es que cuando en el horizonte aparece una posible crisis, todo el mundo es consciente de que aumente la tarifa para construir nuevas infraestructuras o nuevas fuentes generadoras. Y a medida que esta infraestructura o fuente generadora se va pagando, la tarifa nuevamente baja. Solamente que esa cultura yo lo veo muy difícil de aplicar aquí en nuestro país porque los aumentos que se dan, nadie sabe dónde van esos recursos. Yo estoy seguro, escuchamos a diario hablar de la crisis en el sistema de transporte. No hay ómnibus, se están cayendo todo. Yo estoy seguro que si se le
concientiza a la gente de que se debe levantar el precio del pasaje, pero que ese aumento de precio represente mejores unidades de transporte, represente mayor frecuencia de transporte, la gente va a estar de acuerdo. Y que el pasaje con el tiempo vaya bajando a medida que se vaya recuperando el capital invertido, ¿verdad? Yo creo que la gente también va a ser consciente, por ejemplo, en IPS, que aumente un poco el porcentaje que los trabajadores pagan en IPS, pero que el trabajador tenga la seguridad que si él se enferma, va a recibir una atención digna, va a recibir remedios. No va a ocurrir esto que ocurrió ahora en Luque, en donde le dejaron a unos señores ancianos morir porque el aire acondicionado no funcionaba. Ingeniero. O sea que la cuestión de aumento aquí en nuestro país no se observa porque todos los aumentos van a una caja negra que no sé quién dispone y aplica en cualquier lugar, menos ahí de donde proviene. Entonces, esa es una cuestión cultural. Ojalá pudiéramos hacer lo que se hace en Estados Unidos. Va a haber una crisis energética, cobramos una tarifa mayor, construimos infraestructura, construimos centrales, pero a medida que este dinero se vaya amortizando, entonces que la tarifa nuevamente vaya bajando, ¿verdad? Esa sería la segunda causa de la crisis, y ya es crisis energética, ¿verdad? La tercera y la peor, y la que se viene en Paraguay, es la crisis energética por falta de fuentes de generación. Esa es la que vamos a recibir. Y eso va a ser 10 veces más grave de esta mini crisis que estamos teniendo ahora que hace mucho calor, ¿verdad? Donde ya la gente se siente agobiada, pero cuando viene la crisis energética real por falta de generación, ahí estos cortes de luz que se dan frecuentemente, van a ser una cuestión diaria. Entonces, imagínense nuestro país en crisis energética, este calentamiento, este mini calentamiento que tenemos hoy va a ser 10 veces peor. Entonces, es la crisis energética que muchas veces ya estuvimos hablando aquí contigo, también en otros ámbitos, y que va a ser un motivo de mayor explicación un poco más adelante, ¿verdad? Pero esa es la realidad que le espera al país y esa es la realidad que no le concientiza a nuestras autoridades. Construir una gran central, la gente dice, pero ¿de dónde va a sacar el dinero? Va a salir 10, 11 mil millones de dólares. Yo tengo seguridad que en el momento que se toma la decisión, sea política, sea de lo que sea, de hacer, dinero va a aparecer. ¿Por qué? Porque la energía es materia prima para todo producto en general. Se utiliza en las industrias, se utiliza en los comercios, en las casas. O sea que la energía tiene un mercado seguro. Nunca va a sobrar energía. Y si por ahí nos sobra, tenemos inversionistas extranjeros que van a querer venir a un país en donde sobre energía. Y por ahí conseguimos un buen precio, es todavía más atractivo. Pero no vayamos a ofrecer como se hace hoy
que somos un país con mucha energía, cuando la crisis energética, vamos a ver enseguida en una placa, está a la vuelta de la esquina. No es así, señor. Y yo creo que, ¿por qué nadie realmente viene? Porque estos grandes inversionistas tienen su departamento de estudio e investigación y sabe que la realidad del Paraguay no es que dispone de muchísima energía. Al contrario, se encamina hacia una crisis y donde nadie hace nada. Esa es la verdad. Entonces, nosotros tenemos hoy en nuestro país la suma de las tres causas de las crisis. Tenemos autoridades en puestos claves despreparados. No tenemos recursos para infraestructura y tenemos el chucho de pensar en construir una gran central porque le da temor a la gente. Eso pues no puede ser. ¿Dónde están las autoridades preparadas que nos dicen, grandes economistas? Ellos tienen que saber que recursos para energía en el mundo no puede faltar. Nosotros tenemos los medios en donde se puede instalar nuevas grandes centrales y tenemos otra ventaja. Tenemos la ventaja tecnológica que no vamos a causar los daños al medio ambiente como se hizo con Yacyretá y con Itaipú. Existen tecnologías para construir nuevas grandes centrales con equipamientos que no causan estos daños. Creo que tenemos un corte, ¿verdad? Ya. Acá nos piden de vuelta un corte, sin que eso signifique que nos abstengamos de hacer algunas manifestaciones que creo que son muy valiosas y oportunas ahora. Crisis en la Ande porque no hay recursos económicos y no hay porque no quiere tener recursos económicos. Y en esto hasta la prensa ha colaborado para que se deslice hacia otros sectores el recurso genuino que corresponde a la energía. ¿Cierto? Se formó a pedido de dos periodistas una ley que se llama el FONACIDE, donde hoy cualquier localcito donde haya 4 personas ya quieren ser pueblo para percibir y recibir FONACIDE. Todo ese ingreso tenía que haber ido a la ANDE. Todo lo que FONACIDE a la ANDE para mejorar sus... Sí. Y como si todo fuese poco, ingeniero, los hombres que están al frente son no solamente malos, son absolutamente incapaces de llevar adelante un programa, un proyecto que nos permita pensar en positivo. Bueno, vamos a cortar porque así nos piden en estos momentos y continuamos después, ingeniero. Continuamos con el programa, escuchándolo al ingeniero Cardoso, quien nos ilustra muy acabadamente cómo se pudiera resolver este problema energético que está a doblar la esquina y que hoy ya es un problema cotidiano en nuestro país. Y es importante que la gente se persuada de una situación muy delicada en que estamos y pensar seriamente en la solución de estos problemas, para lo cual el gobierno nacional tiene que ponerse las pilas y dejar de escuchar disparates para escuchar realidades objetivas que con el deseo de querer colaborar con el país
lo estamos haciendo a través de este programa. Lo escuchamos de vuelta, ingeniero. Gracias, Víctor. Ahora vamos a hablar más específicamente sobre la crisis energética asociada a la tercera causa, que es la falta de generación. Pero como yo te dije, me gusta explicar las cosas bien detalladas. Me gustaría que pongan la primera placa para poder mostrarle a la gente el comportamiento del consumo de la energía durante un día cualquiera. Este comportamiento se repite todos los días, inclusive sábado y domingo. Generalmente el menor consumo se da alrededor de la medianoche, donde todo está parado, la gente está durmiendo, los comercios cerrados, y a partir de ahí va aumentando la demanda de energía. Llega a un primer pico, no el pico máximo, un primer pico que se da en la hora en que toda la gente comienza a prepararse para salir de la casa, desayuna, los comercios preparan para ir, y después hay otra vez una caída que se da porque la gente se mueve hasta que llega a su local de trabajo. Ahí se da el segundo crecimiento de la demanda, es el segundo pico que nos muestra esta placa. En este segundo pico todavía generalmente las industrias no entran en funcionamiento. Por eso es que es otra vez un pico intermediario. Después tenemos la siesta, otra vez en donde cae la demanda de energía, hasta que comienza el crecimiento que se da por el consumo de las tres clases de consumidores. Ahí están juntos las industrias, los comercios y el consumidor residencial que sale de su trabajo, llega a su casa y bueno, quiere higienizarse, bañarse, prender su aire. Entonces ahí se tiene el pico máximo que aparece en esta placa, la parte superior. Después las industrias ya comienzan a cerrar, los comercios comienzan a cerrar y ahí otra vez la demanda cae hasta medianoche, que se da la mínima demanda. ¿Por qué quiero mostrar esta curva de carga? Porque cuando yo hablo de crisis energética que va a llegar al Paraguay, no va a ser que va a faltar energía las 24 horas del día. Ahí se ve que la crisis va a llegar inicialmente en ese horario de punta. O sea que vamos a comenzar teniendo crisis seguramente de 5 a 8, de 6 a 9. Ese es el momento en que no vamos a tener energía. Y bueno, el momento en que la gente sale de su trabajo, quiere llegar a su casa, higienizarse. Todo el mundo quiere prender su aire, ver su novela. Estamos en crisis, olvídense de eso, porque no va a haber energía. Muy bien, aquí vemos una segunda placa en donde se muestra tres curvas. Es la curva de crecimiento de la demanda máxima de potencia. Es la punta que vimos en la placa anterior. Estas curvas fueron elaboradas por la ANDE y ellos hacen tres horizontes posibles. Hace un horizonte en el cual la demanda va a ser muy fuerte, entonces la tasa de crecimiento va a ser la curva roja superior. La segunda alternativa es una tasa de crecimiento media, es la curva intermedia,
y una tercera curva que es la tasa de crecimiento, digamos, estándar que tenemos hoy, el crecimiento de hoy sin que haya nuevas industrias, etc. Entonces, estas son 3 curvas de la Ande. No son de mi autoría, yo simplemente aproveché la curva de la Ande. Lo que sí yo coloqué aquí, esta recta con líneas punteadas que representa la capacidad de energía que hoy tenemos en el país. Esta curva está colocada en una posición máxima, o sea, de la máxima disponibilidad de Itaipú, máxima disponibilidad de Yacyretá, esperemos que ya esté Añacuá disponible, Acaraí. Entonces eso es lo máximo que podemos tener. O sea que ahí está fija. ¿Por qué no lo elevamos más para arriba o más para abajo? Porque elevar esta curva significa otras medidas que vamos a ver enseguida. Entonces, si confrontamos esta línea recta con las 3 curvas, en los puntos que esta línea recta corta las curvas, es donde va a llegar la crisis energética en el Paraguay. O sea que vemos que en la curva superior la línea recta corta esta curva más o menos alrededor del 2027-2028. Este es el menor tiempo en el cual la crisis energética puede llegar al Paraguay. Ojo, estas curvas, las Ande también coloca una tablita ahí abajo que dice que estas curvas fueron tomadas con una tendencia de crecimiento del 6,70, 6,50, 5, entonces por lo cual se trazaron estas curvas. Vamos a suponer que ocurre lo que nosotros tanto estamos programando, que tenemos mucha energía y vienen un montón de industrias, la tasa de crecimiento va a ser mayor. Esas curvas van a ser peor de las que están ahí y la época en que llegue la crisis energética no va a ser 2027-2028. Vamos a ver la segunda curva cuando lo corta la línea recta, aproximadamente en el año 2030-2031. Y la tercera curva aproximadamente en el 2033. O sea que si crecemos al ritmo de hoy sin grandes crecimientos en la demanda, la crisis no va a llegar en el 2033. Entonces, ahí vemos concretamente que la crisis es una realidad. Entonces, la crisis va a comenzar atacando la demanda máxima durante unas 3 horas y a medida que pasa el tiempo, si no se hace nada, va a ir bajando esta línea recta y la crisis ya lo vamos a tener 4 horas al día, pasa más el tiempo, vamos a tenerlo 5 horas. No es que no vamos a tener energía, vamos a tener energía a la noche. Con la hora que más nosotros como consumidor queremos, no lo vamos a tener. Bueno, vamos a ver la siguiente placa para ver qué se puede hacer. En realidad existen 2 alternativas que pueden ser aplicadas a la minimización de la crisis. Hoy en día ya no podemos evitar la crisis. Va a llegar. Categóricamente va a llegar. Pero podemos minimizarlo. Una de las formas de minimizar la crisis a través de la aplicación de lo que se conoce con el nombre de eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Es consumir la energía que tenemos hoy de forma eficiente.
Por supuesto que ahí tenemos que hacer leyes, planos y programaciones para poder aplicar la eficiencia energética, porque eso no es una cosa que se aplica de un día para otro. Nosotros tenemos hoy, la vez pasada tuvimos un encuentro sobre eficiencia energética con gente del Brasil, de la Argentina, todo esto propiciado por una empresa europea, donde hablamos mucho sobre la crisis energética, sobre la eficiencia energética, y realmente la posibilidad no es fácil, porque eso implica inclusive en un cambio comportamental. La gente tiene que estar consciente que ya no es tener edificios públicos prendidos las 24 horas, pero como dijeron, los edificios públicos no pagan energía eléctrica. ¿Qué intereses pueden tener ellos en eficiencia energética? La gente utiliza en su casa las luces. Nadie tiene la conciencia que en esta pieza ya no se usa luz, apago. Sale y lo deja prendido. Esa es la conciencia que hay que crear en la gente. Hay que utilizar los equipos más eficientes. En nuestro país todavía no hay ley de eficiencia energética, no hay placas de eficiencia energética asociadas a electrodomésticos, cosa que está muy avanzada en Uruguay, en la Argentina, en Brasil. Inclusive es una cosa muy interesante que presentaron estos alemanes que vinieron. Y dicen que en Europa existen las placas de lo que se llama casa eficiente. ¿Y por qué la gente quiere tener una placa de casa eficiente? Dice, la casa que tiene placa eficiente se le descuenta, por ejemplo, 30% del impuesto inmobiliario. Es un incentivo que no es que deja de recibir el gobierno 30%, es que la eficiencia con que este usuario está utilizando la energía eléctrica hace que inclusive las inversiones se atrasen con más tiempo. Entonces, eficiencia energética, todo gana. Pero ¿cuánto podemos ganar? Lastimosamente, la eficiencia energética puede llevarnos a una disminución en la demanda de alrededor del 30%. O sea que no es tampoco la panacea de la solución. Si aplicamos, consumimos eficientemente la energía, podemos ahorrar energía en orden del 30%. La segunda, y la que realmente nosotros creemos que es la única viable para nuestro país, no se convierta en un país africano en el 2029, 30 y en adelante, un país en crisis por falta de generación, es la construcción de nueva gran central. Yo lo digo nueva, pero nuevas. A mí no me gusta pensar solamente en chicos, yo quiero pensar en grande. Construyamos un complejo de centrales hidroeléctricas. Y bueno, acá tenemos que ver que el daño medioambiental no se va a repetir como ocurrió con Itaipú y Yacyretá, porque vamos a utilizar estas turbinas que ustedes están viendo aquí en la placa. Son turbinas conocidas como turbina bulbo o turbinas horizontales que se acuestan en los cauces de los ríos, en donde estas turbinas lo que lo mueven son los flujos de agua. Entonces acá no hay necesidad de construir las grandes represas. Aquí lo acostamos la turbina, si es que vamos a lo mejor crear un pequeño salto para una aceleración final del agua que puede traer
más ventajas. Pero yo siempre recuerdo cuando estuve en los Estados Unidos, visto la aplicación de estas turbinas en ríos que atraviesan la ciudad, donde están totalmente horizontales. O sea que la necesidad de acelerar puede que sea conveniente o no. Y si necesitamos acelerar, a lo mejor vamos a tener que hacer un pequeño salto de 2-3 metros, donde la influencia en el medio ambiente puede ser mínimo. Ya no vamos a tener una central con un salto de 100 metros como es Itaipú o de 28 metros como es Yacyretá, en donde miles de hectáreas fueron inundadas. Entonces la alternativa que nosotros recomendamos es utilizar las turbinas horizontales en la construcción de un complejo de nuevas centrales hidroeléctricas. Y la gente dice, pero esto es verdad. Tanto es verdad que el Brasil, nuestros vecinos aquí, lo están aplicando en el río Amazonas. Ustedes saben que el Amazonas es una región crítica a nivel mundial. No lo van a ya inundar el Amazonas. Ahí ellos están creando centrales con turbinas horizontales, no una, varias. Y la suma de estas centrales van a ser con una capacidad inclusive mayor que Itaipú. Entonces es viable, es posible. Coraje, yo le pido a la gente para que encare una cosa de esta. Y bueno, vamos a ver la última placa en donde es nuestra propuesta. Nosotros estamos planificando construir, no, todo eso no, es una placa en donde muestra el complejo de centrales hidroeléctricas, 3 centrales en el río Paraná, esto que se ve aquí, 3 centrales en el río Paraná y líneas que pueden ser de 500, vamos a ser más optimistas por la capacidad que podemos intercambiar energía entre Itaipú y Yacyretá de 750 kilovolts. Esta es nuestra propuesta, el complejo que nosotros optimistamente le llamamos complejo hidroeléctrico del río Paraná. ¿Cuánto costaría este complejo? Estimamos que unos 33 mil millones de dólares. No hace falta construir las 3 centrales inmediatamente. Construyamos primero uno, después otro y después otro. Bueno, esa es nuestra propuesta. Una pregunta, ingeniero. ¿Existe de parte del gobierno alguna consulta que se haya hecho sobre esto a los efectos de buscar la solución que tanto estamos esperando? Y bueno, yo por lo menos no recibí ninguna consulta. No sé si le consultaron porque este es en el río Paraná, en donde la figura clave debería ser el director paraguayo Yacyretá. Ahora, no sé si este señor abogado tiene conocimiento, capacidad de entender mínimamente esto. No te puedo responder. Sobre eso le voy a dar la respuesta. Es absolutamente incapaz de entender, no tiene los merecimientos para que haya ido allí. Y naturalmente, por ser amigo nomás de Aliana, no justifica de que se lo lleve como un conocedor de la situación. Por el contrario, nos va a crear muchos problemas por su insolvencia intelectual y técnica. Ingeniero, acá nos dicen que el programa ha culminado. Le agradecemos de sobremanera y esperemos que alguien del gobierno por allí tome el interés debido. Y si no toma, nosotros vamos a ir a hacer frente al Palacio de Gobierno, hagamos estas turbinas y evitemos el sufrimiento del mañana. Muchas gracias por su presencia. Víctor, gracias a vos, gracias a todos por la invitación. Y hasta una próxima.